una película muy esperada sobre todo por los fanáticos del cómic. Estamos hablando de la película Deadpool, protagonizada por Ryan Reynolds y dirigida por Tim Miller. Es una película de que se estuvo hablando mucho desde que salió el supuesto origen de este personaje en la adaptación del año 2009 de Wolverine, los orígenes de Wolverine, interpretado por Hugh Jackman, y que decepcionó totalmente cómo manejaron a este personaje muy querido por un grupo muy importante de fanáticos de este cómic de Marvel. Y se habló muchísimo si posteriormente se iba a realizar una película en solo de este personaje, que tiene que ver mucho con la saga de los X-Men. Y después que hace un par de años se filtró en internet un corto de cómo querían que se mostrara este personaje en cine, gustó muchísimo y se habló muchísimo, y fue una manera de presionar a los estudios, en este caso los que tienen los derechos, que no es Marvel Studios, sino que es Fox, el que tiene los derechos de los X-Men, para realizar una película ya en concreto de ese personaje de Deadpool, nuevamente con Ryan Reynolds en el proyecto. Aquellos fanáticos del cómic recordarán que este superhéroe, que él no se quiere llamar así, pues es muy irónico, es muy mal hablado. En el mismo cómic rompe una cuarta pared, que quiere decir que habla con el público, en este caso con el lector, y lo manejan de la misma manera en la película. Creo que el gran acierto de la película es que este personaje o esta producción se manejara con una calificación R, una calificación para adultos, aunque aquí para Latinoamérica la calificación es B15, mayor de 15 años, diferente al PG-13 que se maneja en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa es la esencia del personaje. Era muy difícil poder adaptar a Deadpool si esa es una película para adolescentes y adultos, o para niños incluso, como en las películas de Marvel, porque le ibas a quitar ese tono irónico que caracteriza a este personaje. Si hablábamos a finales del año pasado de un gran marketing que se hizo para Star Wars, el episodio 7, El Despertar de la Fuerza, Deadpool no se queda atrás. Realizó un marketing excepcional, un marketing muy bien manejado para el público al que iba dirigido, con lógicamente Ryan Reynolds a la cabeza, con spots de televisión, con trailers, con cameos, con comerciales, etcétera, para crear esa expectativa y que la gente fuera a verla, porque se iba a estrenar en un fin de semana que se festejaba el Día del Amor y la Amistad. Entonces aprovecharon eso pues para poder manejar de un tono un poco más irónico, más curioso, más chistoso este Día de el Amor y la Amistad, este Día de San Valentín, y que la gente fuera a ver esta película como la película que van a ver las parejas. Es una película muy divertida, es una película muy irónica, es una película con mucha acción, es una película muy bien filmada, es una película que te entretiene. El que se haya mantenido Ryan Reynolds en la cabeza, a pesar de su fracaso que tuvo con Linterna Verde y de su intento de interpretar a Deadpool en X-Men Orígenes Wolverine, fue creo que un gran acierto. Muchos temían de que fuera el Ryan Reynolds que ha tenido fracasos, el Ryan Reynolds que nada más es una carita chistosa, el Ryan Reynolds que nada más está diciendo chistes y chistes, pero creo que la esencia del personaje es ese, y la esencia del personaje es Deadpool, y la esencia del personaje es Ryan Reynolds en ese sentido. El hecho de que Ryan Reynolds lo interprete de esa manera, aunque parezca que es Ryan Reynolds, te identificas totalmente con ese personaje y por lo que está pasando. Es una historia muy original en la forma en que está contada. Se mencionaba al principio del video que rompe esa cuarta pared, pero creo que aquí rompe la cuarta pared y al cuadrado, como lo menciona en la película. Porque la cuarta pared es de, lógicamente, te volteas a la cámara y hablas con el público. Pero Ryan Reynolds va más allá, o este personaje va más allá, incluso con algunos chistes, algunos comentarios sobre las propias películas de superhéroes, sobre las propias películas de los estudios Fox de X-Men, sobre las propias películas de los estudios Marvel. Y eso es un comic relief interesantísimo, es una manera más relajada de ver esta película, porque es una película violenta. Ya mencionaba la calificación que es, pero la violencia forma parte de la esencia de este personaje, de su psicología que tiene que experimentar para poder lograr sus objetivos y para poder lograr su meta, porque la historia es muy sencilla, es una historia de venganza, tratarse de vengar de las personas que lo hicieron así, y a partir de ahí es un aprendizaje que él tiene una reflexión y que ya se puede ver al final. Desde la secuencia inicial de los créditos, yo creo que es la secuencia inicial de los créditos más original que he visto.
creo que no había visto ninguna secuencia de créditos inicial como esta. No voy a dar ningún tipo de spoiler, pero por favor clávense, porque desde ahí ya te está diciendo el tono en que va a estar la película. Pero también hay un trasfondo interesante en la historia. Es una historia de amor. Y es la historia de venganza que comentaba. Pero esa historia de amor está muy bien sustentada, tiene muchas bases y te crees esa relación que estás viendo a pesar de todo el contenido de la película. La historia te va guiando, es una historia de origen, pero no es la clásica historia de origen donde le tienes que esperarte hasta el tercer acto para poder ver acción en la película. Aquí Deadpool no, Deadpool comienza totalmente con acción, con una secuencia inicial que se puede ver en los trailers, que es la que se filtró en internet hace un par de años, y desde ahí ya te está dando el contexto de lo que va a ser la película, acción, acción, acción pura, y luego ya por medio de flashbacks, por medio de ese rompimiento de cuarta pared en el que el personaje de Ryan Reynolds te está hablando, te está contando su historia. Y al contarte su historia en ese presente te traslada al pasado en su historia de origen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no la sientes aburrida, no la sientes tediosa, no estás espera y espera que llegue la acción, porque la acción ya te la dieron desde el principio. No es una película para niños. No se les ocurre llevar a sus hijos, porque hay situaciones para adultos, hay malas palabras, hay mucha violencia explícita. Yo califico a Deadpool con 4 estrellas. ¿A ti qué te pareció la película? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te gustó el papel que realizó Ryan Reynolds? ¿O te chocó? ¿Pensaste que era mucho de él? Dime en los comentarios. Como siempre, si te gustó mi video, te invito a que te suscribas a mi canal para que sigas teniendo más contenidos como este y seguir platicando sobre esto que tanto nos apasiona. Y recuerda de ver el cine en el cine. Hasta la próxima.